para controversias judiciales como esta que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. A que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada. Acá no sucedió nada. Se estableció la intervención de la empresa Correo, empresa del Grupo Macri. ¿Qué es lo que dice la jueza? Que la empresa Correo está ocultando información específica que ella le está reclamando. Y mi tarea es cuidar lo de ustedes, cuidar el Estado. Cuidar lo de ustedes. Los funcionarios del macrismo, Oscar Aguad y Juan Manuel Mocoroa, todos habían interpuesto distintos planteos tendientes a cerrar la investigación. A que volvamos a foja cero. Le pide información, por ejemplo, sobre unos extrañísimos préstamos que le hicieron al Correo a las propias empresas controlantes. Las controlantes son Socma y Fideco, empresas claves, pilares del mismo Grupo Macri. Cuidar lo de ustedes. Algún movimiento extraño, ¿por qué? Porque el Correo es una empresa que está inactiva. Al estar en concurso de acreedores es una empresa inactiva. La jueza le dice, yo le estuve pidiendo información, ustedes no me contestaban, ahora incurren en una contradicción y me vengo a enterar que tienen una deuda postconcursal de más de $1 millón con estas empresas controlantes. Acá no sucedió nada. Entonces le dije, volvamos foja cero, volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema, porque hay que resolverlo. Acá no sucedió nada. La mayor parte de las denuncias que muestran todos estos manejos, todos estos artilugios de la propia empresa Correo, en consonancia en los últimos años con el Estado. Acá el dato que el presidente forma parte de Socma. El primer gran manejo fue de intentar hacer un acuerdo para licuar la deuda. Cuidar lo de ustedes. Y la denuncia de direccionamiento de fondos hacia amigos, empresas amigas y algunos personajes conocidos, gente del gobierno. Pablo Crucelas, por ejemplo, claro, como abogado supuestamente del Correo. Pablo Tonelli. En la medida que toda la gente que trabaja, estoy muy orgulloso del equipo que tengo. Y mi tarea es cuidar lo de ustedes, cuidar el Estado. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Para un cachito vos cartero, espera cartero. Pero tenemos que hablar a partir de fojas cero, de aquel discurso ciertamente insólito de Mauricio Macri, cuando después que se había deschavado la operación con la que iba a perjudicar en 70.000 millones de pesos al Estado, dijo, bueno, he instruido a mi gente para que ya hay tanto problema con esto, que tienen a mi familia de un lado y a mi familia del otro, es decir, yo estoy del otro, si hay tanto problema con esto, volvemos a foja cero. Dijo. Era un tiempo muy particular, Víctor Hugo, porque Panama Papers, Correo, Odebrecht, Arribas, todo eso había generado que se muestren nuevamente como incompatibles con la función pública, porque viven en un constante conflicto de intereses. La que ha determinado esto es una jueza que se llama Marta Ciruli. Enhorabuena, es la encargada del expediente concursal, como dice Irina hoy en página 12, y resolvió intervenir la empresa porque se dio cuenta que le estaban ocultando todo, cuestiones que se refieren a pasivos muy llamativos por préstamos de sus propias empresas controlantes. ¿Cuáles son las empresas controlantes, Gustavo Campana? Y nada más y nada menos que Sideco y Socma. Nada menos, son las claves en el grupo empresario. Y ahí entonces la jueza le da continuidad a lo que la fiscal Gabriela Boquín, con muchísima valentía, denunció hace ya casi 2 años, en el 2017. Podríamos decir que la resolución de la jueza llega tarde, pero llega, y en el marco de una injusticia macrista que está muriendo y el sueño
de justicia nueva, cierto perfume de época genera que esto que ya había sido pedido y denunciado por Boquín llegue 2 años después. Recordemos que el punto de partida de toda esta historia es un intento de condonación de la deuda que hoy está llegando a 4.000 millones, 4.500 millones creo que digo bien, sí, 4.500 millones a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales. La fiscal Boquín había pedido, me parece, la intervención con el desplazamiento, por otra parte, de síndicos y administradores, cosa que ahora la jueza no ha pedido. Los que están adentro, exacto, los representantes de la empresa siguen trabajando y va lo que sería una especie de intervención a trabajar con ellos. Boquín había pedido que no estuvieran ellos, porque finalmente lo que te esconden tan aviesamente, como dice la jueza Marta Ciruli, van a tratar de escondértelo de todas las maneras. Retiro de fondos del Correo, Sideco, 415 millones de pesos. Retiro de fondos del Correo, Socma, 2 millones de pesos. Compras de acciones de una empresa automotriz con la guita del Correo. Gastos en alquileres y otros servicios con la guita del Correo. Y después denunció el desvío de al menos 35 millones de pesos en pagos a abogados. ¿Sabés lo que dijo la jueza? Que respecto a los préstamos recibidos de sus controlantes, Socma, Sideco, nada explicaron con respecto a las necesidades actuales ni sobre la cuantía, es decir, cuánto era lo que había utilizado, ni sobre lo que pendía, de devolución. Bueno, ahí aparecen los números, los millones y millones de pesos, pero la historia es que un presidente trató de engañar a todo el mundo, el mismo tipo que te habla de transparencia, porque mira, los 4.500 millones, total, con todo lo que han regalado estos tipos, yo podría decir simbólicamente, te los regalo, te regalo los 4.500 millones de dólares, pero no seas tan atrevido de hablarme de transparencia, de hablarme de la corrupción de los otros, de haber jugado durante estos 4 años de presidente con la complicidad de la mafia de Clarín y Nación. ¿A dónde está la corrupción? Cuando la corrupción está en tu corazón, en tu historia, en tu mente, en tu bolsillo y en todos los datos de tu comportamiento. Palabras de Boquín, modelo 2017. Lo que propone Macri y su familia para la deuda con el Correo es irrazonable y ruinoso para el Estado argentino. Irrazonable y ruinoso, y a partir de ese momento la demonización de la fiscal, discípula de Gil Jarbó, forma parte de la logia kirchnerista de justicia legítima. Eso fue un 2017 bravísimo para Boquín, que resistió. Me indigna cada vez que pienso en Macri, mucho más que su impericia, que su incapacidad, su cinismo. La forma en que han recorrido estos años hablando, la palabra transparencia no se le cae de la boca, como decía Cristina Fernández a propósito de Vaca Muerta, no se le cae de la boca, y me parece una buena expresión, porque mirá que ha hablado de veces de la transparencia, que se ha hecho el hombre limpio, posiblemente impulsado por una cuestión psicológica muy evidente que yo, sin ser no solo no ser psicólogo, sino no tener mucha psicología, no puedo dejar de advertir de todas maneras, que está impulsado por sus propios pecados, por su propia conducta, por lo que ha sido su vida. Entonces eso es lo que lo lleva a hablar de limpieza, de transparencia, de anticorrupción. Es la transferencia, es plantear que el otro es todo lo que yo soy en realidad, y coloco en manos del otro, que no es más que mi adversario, la posibilidad de terminar con él para siempre, corrupto, ladrón, chorro, y en realidad le estoy transfiriendo todos mis tesoros. Para un cachito boca. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Entonces le dije, volvamos foja cero. Macrismo en el diccionario político argentino quiere decir neoliberales llegando al gobierno para hacer negociados sin intermediarios, y un presidente capo de la banda utilizando el poder de los votos para ampliar su fortuna. En el caso del Correo, ya lo había dicho hace 2 años la fiscal Boquín, la propuesta de Macri es irrazonable y ruinosa, y 2 años más tarde aparece una jueza dándole la razón. Marta Ciruli se llama la jueza, que está a cargo del expediente concursal, se diría en términos jurídicos, y que está ese expediente
discutiendo la deuda millonaria que tiene Macri con el Estado a cargo del cual él está. Resolvió la jueza Marta Ciruli intervenir la empresa porque considera que están ocultando todo, mucho, pero mucho. Les pregunta, tal cosa, no viene nada, no, se lo ocultan, dicen que no o mienten. Y entonces, hay un asunto muy llamativo ahí que son unos préstamos de los propios controlantes. ¿Quiénes son los controlantes? Sideco, 415 millones de pesos. Sogma, 2 millones de pesos. Dice la jueza que cuando le pidió explicaciones al correo sobre los préstamos recibidos de tales contratados o controlantes, nada explicó respecto de las necesidades. Bueno, no explicó nada de nada. Con la guita de una empresa herida de muerte por ellos mismos, primero retiraron fondos y fueron a propias empresas. Compra de acciones de otra empresa automotriz, gastos en alquileres y otros servicios, y 35 millones de pesos para pagarle a sus propios abogados. Sirve para entender, sin mayores explicaciones, de qué hablamos cuando se señala poder real y poder político. El poder político es el que felizmente parece que ustedes van a designar para hacer las cosas a partir de octubre. Las harán bien, mal o regular, pero son el poder político que va a actuar en nombre de ustedes. Después veremos si se equivocan, si se entregan, si se resignan, o si tienen la personalidad que nosotros esperamos que tengan, Fernández y Fernández, para pelear desde el poder político contra el poder real. Ni siquiera contra, como controlantes de ese poder real. El poder real, ¿quiénes son? Las corporaciones, las mediáticas, las económicas, las eclesiásticas, cuando no está el Papa Francisco, es decir, corporaciones que tienen un enorme poder en la historia de la Argentina. Cuando el poder político actúa, recibe a Macri y al Correo y le dice, mire, ustedes van a tener que pagar esto, lo otro, lo discute, a veces se demora, a veces se vende, en otras le falta perspicacia y en otras ocasiones le faltan jueces, pero por lo menos está en la vereda de enfrente. Y Macri viene, poder real, a tener que rendir explicaciones al poder político. ¿Qué pasó ahora? Que a Macri, Mañeto y toda la runfla mafiosa de la República Argentina mediáticamente lo hizo presidente. Entonces él ahora, además del poder real, Macri, es el poder político, Macri Clarín, para decirlo de una manera sintética. Entonces Macri tiene que arreglar con Macri el problema del Correo. ¿Y cómo lo van a hacer? Y humanamente uno tiene que comprender, si vos estás estudiando tu propio problema, lo querés arreglar de la mejor manera. Sobre el monumento al conflicto de intereses, son incompatibles con la función pública, y ahora la jueza Ciruli dice, intervengo 30 días porque yo le pido al presidente de la Nación la información de sus empresas y ellos no me la dan. ¿Qué es el poder político? Era, por ejemplo, el gobierno Kirchner diciéndole a Aranguren de Shell que no cuando pedían cuestiones vinculadas a los combustibles. Mire, ahora no puedo, más adelante, yo no los quiero perjudicar, pero tengo que cuidar a la gente, le decía Néstor Kirchner a Aranguren. Ocurrió que un día Aranguren, que es poder real, Shell, nada menos, multinacional, en vez de discutir con el poder político elegido por el pueblo o representante del pueblo, debió discutir con Aranguren, representante de un poder político también elegido, insólita, increíble, inaceptablemente por el pueblo, pero que era el poder político. Entonces Aranguren vino a hablar con Aranguren, y Aranguren Shell, poder real, le dijo a Aranguren, poder político, mira, tengo que aumentar los combustibles. Y Aranguren, poder político, le dijo a Aranguren, poder real, pero por supuesto, cómo no, hacelo, está hecho. Y se lo firmó Aranguren, le firmó Aranguren, Macri le firma a Macri. ¿Ustedes entienden la diferencia que hay entre poder político y poder real? ¿Y cuánto necesitamos del poder político? Y que nada más eso es lo que vamos a hacer en octubre, nada más ni nada menos. Vamos a conseguir que el poder político, de verdad, esté representándolos a ustedes. Después veremos. Porque el poder político que tuvo Menem lo entregó, el poder político que tuvo de la Rúa no le alcanzó, el poder político que tuvo Alfonsín fue acotado por la miserabilidad de esas corporaciones que luchaban en contra. Es verdad, pero era por lo menos el poder político y uno lo podía acusar a Menem de traicionar al peronismo, de la Rúa de traicionar cualquier cosa que hubiera dicho, y a Alfonsín, no, de nada, porque la verdad es que luchó a brazo partido contra las corporaciones, pero uno podía hacer algún tipo de reproche a ese poder político. Ahora, el poder político es el poder real, por eso el conflicto que ellos llaman de intereses de Macri con Macri. Los muchos CEOs que integran el gabinete de Macri desde 2015 hasta el presente
nunca sacaron la foto de su mujer y de sus hijos del escritorio, por ejemplo, de Shell, porque nunca fueron tan CEOs de Shell como el día que entraron a la Casa Rosada. Ese día fueron más CEOs de Shell que nunca.